Como apasionados de las motos, es frustrante lo difícil que resulta explicar este estilo de vida a quienes nunca se han subido a una. Tal vez en tu propia vida sientas que algunos aspectos importantes son malinterpretados. Por mucho que lo expliques, por muy bonitas que sean tus palabras, sigue pareciendo imposible. Ellos solo valoran tu amor por las motos desde el punto de vista de la velocidad y la adrenalina. Si hablamos de libertad, se quedan cortos. Pero antes de arrancar, déjame decirte algo crucial. Aunque nunca hayas tocado una moto, estas 5 lecciones no tratan de 2 ruedas, tratan de tu vida, de esa sensación de estar a la deriva o de no encontrar tu verdadero rumbo, de vivir despierto, de soltar aquello que no puedes controlar, de mirar hacia dónde de verdad quieres ir. Si alguna vez has sentido que llevas el manillar de tu vida sin sujetarlo del todo, esto es para ti. Quédate conmigo y verás cuánto de esto resuena contigo. Te prometo que, al final, mirarás tu vida desde una perspectiva totalmente diferente. Ahora quiero contarte todo esto desde un ángulo único. La moto es mucho más que un medio de transporte. Es un auténtico maestro de vida, capaz de reconfigurar tu pensamiento y aportarte un valor incalculable. El aprendizaje no se limita a las escuelas ni a los libros. La vida misma es una escuela. Y conducir una moto te enseña todo esto, a veces con miedo, a veces con emoción, a veces sintiéndote plenamente parte del camino, amigo mío. ¿Cuáles son estas 5 lecciones? Veámoslas juntos. Quédate conmigo hasta el final. Espero que te invite a una profunda reflexión y que descubras una parte esencial de ti mismo en estas palabras. Como en cada uno de mis vídeos, he disfrutado enormemente tejiendo este relato. Solo dedícame 5 minutos. Si te gusta el vídeo y te suscribes, nos volveremos a ver. La primera lección se hace evidente incluso antes de arrancar el motor. Por ejemplo, cuando te sientas en el asiento de un coche, te sientes más protegido dentro de esa caja metálica que te rodea. Sobre todo con la tecnología actual, la seguridad está al máximo nivel. ¿Es así con la moto? Por supuesto que no. Estás completamente expuesto y garantizar tu seguridad y mantener el control está en tus manos. Tú sabes muy bien lo importante que es esto. Y esa exposición es la que, en realidad, te permite vivir el momento siendo plenamente consciente de todo y actuar con lucidez. Al conducir un coche, en medio de esa comodidad, es muy fácil que la atención se disperse. Piensas en la reunión de mañana, buscas una canción, respondes mentalmente un mensaje. Con la moto, eso no te puede pasar. Tienes que estar presente en ese instante. Y por eso, mientras avanzas por la carretera, empiezas a detectar de antemano a quienes conducen distraídos. Analizas y sientes el asfalto y las señales del camino. ¿No es acaso idéntico en la vida, amigo? Nos aferramos a la ilusión de controlarlo todo y actuamos con esa premisa. Planeas tu semana entera y de repente, una llamada inesperada, un imprevisto en casa o una noticia que no esperabas lo cambian todo en un segundo. Y ese día, te das cuenta de que no lo controlas todo. Sin embargo, la moto te enseña esto más fácilmente porque vives cada instante despierto y consciente. No podemos controlar todo lo que ocurre. Lo que sí está en tu mano es controlar cómo reaccionas ante lo que llega. ¿Cuándo te diste cuenta de que no tienes el control de todo en tu vida? A veces vivimos tan deprisa que ni siquiera lo notamos. Te invito a reflexionar. ¿Qué pequeño control podrías soltar hoy para vivir más libre? La segunda lección es silenciosa, pero memorable. Vivir el momento, sentir el momento. La moto te enseña esto de sobra. No lo confundas con las palabras y frases motivadoras que se dicen de pasada. Me refiero a vivir realmente el momento, a la realidad que sientes hasta el fondo. Porque si te distraes mientras vas en moto, algo así te pasará factura. Por eso no te distraes. En ese momento no te viene a la mente ni el trabajo, ni los mensajes pendientes, ni esa opinión de tu amigo que no te gustó. Te ofrece una experiencia tan real y sincera. Desde el momento en que te subes a la moto y te pones en marcha, solo oyes el viento, el ruido del motor y tu propia respiración. Ese es el momento de la verdadera libertad y de estar a solas contigo mismo. A veces, en otros lugares, no consigues concentrarte, pero sobre 2 ruedas, eso es imposible. Estás en un estado de auténtica meditación que te obliga a una concentración total y a vivir el momento. Al final de cada viaje, cuando te bajas de la moto, te sientes diferente, más feliz, más animado y lleno de energía. Esos kilómetros parecen haberte liberado de toda carga y te sientes más ligero. Y aquí está la lección para tu vida. La última vez que intentabas concentrarte en una sola cosa, un trabajo, una conversación, un rato con alguien a quien quieres, ¿cuántos pensamientos más ocupaban tu mente al mismo tiempo? ¿Conseguías permanecer solo en el momento presente? Si tu respuesta es no, quizá la respuesta esté aquí. No necesitas una moto para empezar a estar presente, pero sí necesitas decidirlo. La tercera lección es de las que, a veces, traen reflexiones dolorosas. La razón es que voy a hablarte del miedo. El miedo, bien entendido, te permite moverte con la moto sin que ella te domine.
La primera vez que tomas una curva, cuando deberías frenar antes e inclinar el cuerpo en la dirección correcta, enderezarte de repente por miedo te empuja a huir de ese momento. Si te mantienes en esa trayectoria, el control puede perderse. Cuando combinas ese miedo con la técnica, obtienes justo lo que necesitas. Se genera confianza. Aprendes a mirar hacia donde quieres ir, no hacia donde tienes miedo. Si miras a la acera, terminas yendo hacia ella. Pero cuando aprendes a no dejarte llevar por el miedo, la moto empieza a ir hacia donde diriges la mirada. ¿No ocurre lo mismo en la vida? A veces un miedo innecesario daña una relación, o incluso impide que empiece. A veces un miedo infundado te frena a la hora de pedir ese ascenso o de proponer esa idea en el trabajo. No atreverte te deja a merced de tus miedos. Hacia dónde miras, hacia allí te diriges en la vida, amigo. Vivir con miedo, aunque sea sin querer, te atrapa en un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Por eso, conducir una moto te transforma. Dejas de fijar la mirada en lo que te asusta y empiezas a centrarte en lo que deseas. Aprender esto te convierte en una persona más plena y centrada en lo que de verdad importa. Si lo que te he contado hasta ahora te ha hecho reflexionar, escríbelo aquí abajo. A veces, una sola frase basta para encender una idea en otra persona. La cuarta lección es una de mis favoritas. Ser propietario de una moto te convierte en parte de una comunidad maravillosa. Me refiero a ese saludo lleno de cariño desinteresado. Saludarse bajando 2 dedos. Es una sensación preciosa sentir que formas parte de la misma familia sin siquiera conoceros. Y siempre, claro, haciéndolo de la forma más segura. Qué bonito es que te aprecien. Qué hermoso es este lenguaje silencioso, ¿verdad? Es una forma preciosa y sincera de decir: te entiendo, comprendo lo que sientes. Cuídate mucho, compañero de ruta, buen viaje. En un mundo en el que las relaciones humanas están tan desgastadas, qué importante es poder vivir estas pequeñas bellezas. ¿Te das cuenta? Quizá cuando saliste estabas pasando un mal día, o te tocó la lluvia. Ese motorista que te saluda lo entiende sin necesidad de hablar y te recuerda que no estás tan solo como creías. Qué sensación tan bonita es entenderse sin decir una palabra. Entonces, ¿qué lección sacamos de esto sobre la vida? Que no siempre hace falta hablar mucho para crear un vínculo. Que, a veces, lo más valioso se esconde en un gesto sencillo. No hay que forzarlo. A veces, una mirada, un mensaje corto o preguntar ¿cómo estás? De verdad también significan ¿te entiendo? O ¿te veo, amigo? La moto te enseña esto muy bien. Y ya hemos llegado a la quinta lección. Es como un resumen de todas las anteriores. Cuando sales a la carretera, ¿qué te gusta más? ¿Llegar o el tiempo que pasas antes de llegar? Si vas en moto, está claro que no es la llegada. Esto solo lo entiendes de verdad si vas en moto. Eres uno con tu mente y tu cuerpo. Fíjate, en coche quieres llegar al destino lo antes posible. En moto, en cambio, puedes cambiar de ruta en cualquier momento o detenerte ante un paisaje bonito y disfrutarlo. Seguro que más de una vez has pasado rápido junto a un paisaje precioso sin llegar a verlo. Por eso, la moto te devuelve quizá aquello que echas de menos en medio del ajetreo de la vida moderna. Disfrutas del camino y haces viajes placenteros en busca de lo más bello y lo mejor. Todos seguimos buscando la felicidad y en cada viaje en moto los nuevos descubrimientos te la acercan, sin lugar a dudas. Eres de los que saben vivir con libertad y disfrutando. Enhorabuena. Después de todo lo que te he contado, la gran revelación es esta. Aunque la vida no siempre sea perfecta y no tengamos una varita mágica, la moto te ofrece la clave para vivirla plenamente, tal y como eres, con total presencia y conciencia. Es la magia de estar verdaderamente vivo. ¿Te das cuenta de que las 5 lecciones eran, en el fondo, una sola? Soltar, estar presente, mirar sin miedo, conectar y disfrutar del camino. Todas te devuelven al mismo lugar, a ti mismo. Por eso, si te atreves a ser un buen motorista de la vida, al final de cada viaje, cada día, no vuelves siendo la misma persona. No solo cambian las rutas, cambias tú, y esa es la verdadera recompensa y el desafío. Tu mente está más despejada, ves lo que de verdad importa desde otra perspectiva, más centrado y dispuesto a enfrentar lo que venga. Y sí, tiene un precio, salir de tu zona cómoda y soltar viejas costumbres. Pero ese precio es justo lo que te hace crecer. Por eso, en tus próximos viajes, tanto en moto como en la vida, montarás con una mayor conciencia. Tengo curiosidad por conocer esas historias de la carretera de la vida que ahora vivirás. Sal al camino y escucha lo que te dice cada día, porque si te concentras, te enseñará más de lo que jamás imaginaste. A veces, las respuestas que buscas están ocultas entre el ruido del motor, en el silencio que hay dentro del casco. Al final de este viaje, tu mente está más despejada, te sientes más en paz, y finalmente, ves lo que de verdad importa desde otra perspectiva,
más centrado y conectado contigo mismo y con el mundo. Así que aquí va mi pequeño reto para ti. Durante los próximos 7 días, elige cada mañana una de estas 5 lecciones y vívela de forma consciente. Ese es el modo de que esta nueva conciencia se quede contigo para siempre. Ahora, me encantaría conocer tu opinión y qué sensaciones te ha provocado este vídeo. De estas 5 lecciones, ¿cuál crees que la moto, o la vida misma, te ha enseñado con más fuerza? A soltar el control, a vivir el momento, a mirar hacia dónde quieres ir, a formar parte de esa comunidad silenciosa, o a disfrutar del camino. Escríbelo aquí abajo y echa un vistazo a lo que han escrito los demás. Seguro que hay mucha gente que piensa como tú. Como siempre, seguiremos contando y entendiendo lo que pasa dentro de nuestra cabeza, dentro del casco. No te olvides de darle a me gusta y de suscribirte para que volvamos a vernos. Nos vemos en la carretera.